Dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oramos. Gracias una vez más, nuestro Dios, porque estamos reunidos. La iglesia hoy se reúne para tributarte gloria, alabanza, porque tú eres digno. Gracias también por el privilegio de escuchar la enseñanza de la Escritura, privilegio que algunos no pueden disfrutar en este momento, diferentes circunstancias, sea enfermedad, persecución o lo que fuere. Nosotros tenemos esta bendición en esta tarde de abrir la Biblia, estudiarla y deseando siempre también oír tu voz. Pedimos tu bendición, la influencia de tu Espíritu en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me siento nuevamente emocionado de tratar un tema tan relevante que en la Escritura vemos una y otra vez, como lo es la conversión, ¿verdad? O el nuevo nacimiento, o la regeneración. Hoy examinamos esta porción de Hechos 16 y vamos a ver qué es la conversión, otra vez como ya hemos hablado el domingo pasado, qué implica también, ¿verdad? Es un tema muy interesante, ver el poder transformador del Evangelio en las vidas, ¿verdad? Cómo las vidas cambian cuando el Señor actúa en las personas, ¿verdad? Prestamos atención el domingo pasado, esta es la continuación, a la conversión de una mujer, a cómo el Espíritu Santo iba acomodando todas las cosas, ¿verdad? Frustrando los planes de los misioneros, actuando aún en la parte inmaterial de esta mujer llamada Lidia, para que todo desembocara en la salvación de su alma, ¿verdad? El Espíritu Santo fue quien hizo eso. Y hoy veremos la conversión de un hombre,
con un oficio distinto, un contexto social y religioso también diferente, pero con un mismo Dios soberano trayendo salvación. Aquella mujer del domingo pasado, Lidia, por lo menos adoraba a Dios. Este hombre tenía una espada en su estómago a punto de quitarse la vida. Pero ahí llegó el Señor, llegó el Evangelio y transformaron las vidas. El Evangelio es para el religioso que dice adorar a Dios como esta mujer, pero también para aquel moribundo que ya está en las últimas, a punto de sacarse la vida. El Espíritu Santo también opera allí, ¿verdad? El Evangelio es para todos, aún para el que tiembla de miedo o para el que está contento. No hay contexto alguno que impida que el Evangelio transforme esa vida, ¿verdad? Te sientas como te sientas, vivas lo que vivas, el Evangelio puede cambiar la realidad de tu vida. Anoche también tuvimos un muy buen tiempo, disfrutamos mucho estar con los hombres aquí en la iglesia. Tuvimos la oportunidad también de escuchar 3 testimonios de conversión. Impactante. Cada uno en un contexto diferente, viviendo cosas distintas, pero experimentando el poder del Señor en las vidas de cada uno, ¿verdad? Transformando las vidas. Muy bueno. Es literalmente, digo yo, pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Eso es una conversión. Y es un tema, como dije al principio, al cual muchas veces tenemos que recurrir. Hoy tienes iglesias abarrotadas de personas. Siempre vas a tener personas en las iglesias. Prediques un falso evangelio, prediques el verdadero evangelio, gente va a haber siempre, porque de por sí nosotros fuimos creados para adorar. Y todos tienen una religión, aún aquellas personas que se engañan diciendo que son ateos tienen también una religión. Todos fuimos hechos para adorar. El problema es que adoramos cosas equivocadas, ¿verdad? Pero todos somos adoradores. El hombre fue hecho para adorar. Pero digo que sin duda alguna solo unos pocos de esos asistentes que llenan las iglesias han nacido de nuevo. Creo que es así. A la mayoría en aquel día el Señor les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Y digo la mayoría no por una suposición mía, sino porque la Biblia habla de un camino ancho por el cual muchos van y que lleva a la perdición. Y habla de un camino angosto que lleva a la salvación y el cual pocos andan por ello, ¿verdad? Y muchos de los que andan por ese camino ancho son personas que todos los domingos están en la iglesia. Siguen con sus vistas la lectura, cantan y hacen oraciones también, ¿verdad? Pero nunca nacieron de nuevo, nunca poseyeron fe salvadora. Entonces se van a presentar delante del Señor esperando que les abra la puerta del cielo. Sin embargo, Él los condenará al infierno eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dicen los evangelistas, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, esto es un asunto serio. No es un chiste, un domingo más. A ver, cortame una historia nueva como cada domingo que me gusta. No es eso. Tal vez esta tarde sea la última tarde de tu vida en la que escucharás el Evangelio. Y ay de ti si te rehusas creer. Ay de ti si rechazas el Evangelio. ¿Qué será de tu alma? Porque tal vez seas uno de los tantos que decidieron postergar creer para mañana. Y ese mañana nunca llegó, ¿verdad? Demasiado tarde. Por eso digo, oraba que hoy somos privilegiados de poder estar ante la exposición de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuánto deseo, querido hermano, querido amigo, que el Señor aplique la palabra en tu corazón y como este hombre que vamos a ver su vida, seas salvo también y escapes de la condenación del infierno. No importa el tiempo que estás asistiendo a una iglesia, puede que nunca hayas conocido a Jesús, que solamente estuviste practicando la parte externa de la religión, pero internamente nunca tuviste una relación con el Señor, no experimentaste nunca lo que es conocer al Señor. Entonces vives engañado. Puede pasar también. Es moneda corriente escuchar: hace 5, 10, 15 años que conozco al Señor y yo me convertí en tal lado, pero no hay ningún fruto de salvación. Eso asombra. Sin embargo, ves las conversiones en la Biblia y notas que hay un cambio radical en sus vidas. Transformados completamente. Con errores, sí. Con pecados, sí. En un proceso de santificación, sí, pero transformados al fin. Fueron transformados. Por lo menos mirabas al árbol y lo descubrías por algún fruto. Hoy mirás muchos árboles y no sabés qué es.
si es manzana o pera, porque no hay ninguna diferencia. Uno puede tener hojas más grandes, ser más alto, pero al fin y al cabo son iguales, porque ninguno produce fruto. Entiéndame la parábola, ¿verdad? Yo pensaba en estos días, ustedes recordarán la historia, aquel ladrón en la cruz con el Señor Jesucristo. El cambio brusco y radical que se produjo en su vida en tan solo cuestión de horas, ¿verdad? Es increíble lo transformado que fue ese hombre. Llegó a creer cosas que ni siquiera los discípulos de Jesús creían. Él le habló al Señor acerca de un reino. Creía eso, que iba a venir el Señor nuevamente en su reino y pidió estar en él. Cuando el Señor Jesucristo murió, sus discípulos dejaron todo y se fueron a la pesca. ¿Vieron el cambio que produjo el Señor en este hombre? Llegó hasta a censurar a su compañero diciéndole, ¿por qué estás diciendo estas cosas? ¿Vieron? Eso es una conversión, en un instante. Y los frutos comenzaron a verse inmediatamente. Así que hoy quiero que prestemos atención a la conversión de un carcelero. Y lo llamamos así porque ni siquiera sabemos su nombre, lo llamamos con su oficio, el carcelero. No sabemos su nombre, pero sabemos lo que el Señor hizo en su vida. Y eso es lo importante e impactante para nosotros. Y vamos a ver 3 elementos que no pueden faltar en una conversión genuina. 3 elementos que no pueden faltar en una conversión genuina. La primera es arrepentimiento. Segunda es fe. Y la tercera, evidencia. Y este último elemento se da como resultado de los 2 primeros. Arrepentimiento, fe y evidencia. Así que veamos en primer lugar, queridos hermanos, el arrepentimiento es fundamental en la conversión. Ahora vamos a pensar un ratito en el contexto de esta historia de Hechos capítulo 16, antes de entrar al primer punto, o de aplicarlo, mejor dicho. Una muchacha con un espíritu de adivinación, comienza así la historia que Lucas nos cuenta en el versículo 16, salió al encuentro de los misioneros, ¿verdad? Dando voces, dice la Escritura, de que estos eran siervos del Dios Altísimo. El apóstol Pablo, quien tenía una autoridad, y esto es importante, que nosotros no tenemos, ordena inmediatamente que ese espíritu salga de ese cuerpo. Y así fue, ¿verdad? Muchos se engañan diciendo, nosotros tenemos la misma autoridad. Eso entra en la categoría de dones apostólicos, ¿verdad? Por eso es que Pablo dio, como el Señor Jesucristo, una orden inmediata a ese demonio para que abandone el cuerpo. Y así lo hizo, ¿verdad? Esta muchacha funcionaba como un medium, una vidente. Era real el poder que tenía. No era como los de hoy que van tirando la carta y le engañan a la gente. Un espíritu, un demonio estaba en su cuerpo que actuaba sobrenaturalmente en ella y podía adivinar las cosas. Así funcionaba. Acá dice que era una muchacha, no sabemos la edad que tenían, ¿verdad? Pero era una muchacha explotada espiritualmente. Tenía amos que sacaban ganancia de ese poder que ella tenía en su interior, ¿verdad? Así funcionaba. Pero yo digo que la gente ha sido supersticiosa desde todos los tiempos. Por eso Lucas nos dice que daba gran ganancia a sus amos, ¿verdad? La historia nos dice que aún los emperadores siempre tenían personas el cual le hacían este tipo de consultas con respecto al futuro o aún al presente, ¿verdad? Así sigue funcionando hoy también. Ahora, lo que Lucas nos dice es que sus amos se enfurecieron cuando Pablo echó fuera el espíritu, prendieron a los misioneros y su negocio se encontraba completamente en ruina. Esa fue la causa. ¿Y en qué desembocó todo esto? Ahora tienes a los misioneros siendo azotados fuertemente. El versículo 23 dice que lo azotaron mucho y le tiraron en la cárcel de mayor seguridad, ¿verdad? Era tremendo. Los historiadores dicen que no solamente tenían el cepo en el pie, sino también en el cuello. Y estaban en una posición que te daban calambre todas las piernas. Tremendo. Allí se encontraban los apóstoles. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿por qué? Porque entendemos una cosa, que cuando el evangelio se propaga, el infierno también se va a levantar, ¿verdad? Esto es una guerra, queridos hermanos, esto es una guerra espiritual. La Escritura dice que no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales que se oponen al avance del reino. Por eso era esperable que se levantaran contra estos misioneros con persecución, como ya lo han hecho en otras oportunidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienes? Tal vez digas, bueno, es el fin de las misiones. Con los mensajeros, los misioneros en prisión, no hay mucho que hacer. Sin embargo, como hemos hablado el domingo pasado, aquí tampoco hay casualidades.
Al menos para Dios no las hay, nunca las hay. Él tiene el control, el dominio de toda circunstancia y las usa para sus propósitos santos. Se había propuesto salvar a este carcelero. ¿Y de qué manera lo tiene que hacer? Bueno, el evangelio tiene que llegar hasta él. ¿Y cómo va a ser? Tiene que arrestar a sus 2 misioneros, llevarlos hasta la prisión para que le puedan compartir el evangelio. Parece una orquesta sinfónica esto. El Señor es el director, ¿verdad? Ahora, esto es interesante, porque con esa perspectiva es que nosotros nos tenemos que armar, con la misma perspectiva de Pablo y Silas, ¿verdad? Aceptando lo que el Señor permite en su vida. Diciendo, bueno, Señor, la cárcel es para nosotros, así lo aceptamos. Por eso, después de haber sido azotados mucho, duramente, ahora en una prisión espantosa, los encuentras. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo entiendo que Pablo dijo en cierta oportunidad, el que esté alegre, cante alabanza. Pero ¿cómo podés orar y cantar himnos cuando estás en una prisión espantosa, verdad? ¿Cómo podés hacer eso? Bueno, aceptando lo que el Señor permite en su vida. Entendiendo que Él es soberano en toda situación. Ese era el momento adecuado para que ellos se quejaran y murmuraran contra Dios, como lo hacemos muchas veces nosotros cuando nos va mal, ¿verdad? En la vida. Pero no fue lo que hicieron ellos, sino todo lo contrario. Aceptaron lo que el Señor permitía. Por eso digo que la aceptación es una buena herramienta para traer calma en medio del caos. Esto es lo que dispones en mi vida, Señor. Lo acepto. Lo acepto y punto. Y eso ayuda bastante. Ellos no sabían cómo actuaría Dios, pero estaban seguros que obraría para bien. Yo creo que aquí las oraciones, estos himnos, funcionaban como instrumentos evangelísticos. Y sumado al testimonio de la muchacha, que decían que estos eran siervos del Altísimo, sumado tal vez a la conversión de Lidia, todo eso va a desembocar en la salvación de este carcelero, ¿verdad? Son cosas que el Señor está utilizando para salvar a este hombre. Ahora, piensen en las oraciones y esos himnos. Eran básicamente como escuchar una predicación, ¿verdad? Cargados de contenido bíblico. Esos himnos no eran como muchos cánticos que hoy se cantan en las iglesias. Machaca la cabeza al diablo, remolineando, cuando levanto mis manos. ¿Qué son estas cosas? Esto era la Biblia cantada, ¿verdad? Y mientras hacían esto, he aquí la respuesta del Señor, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Qué tremendo lo que está pasando en ese lugar. Ahora, ¿recuerdan cuando Pedro estaba en prisión? Que vino un ángel, le toca, lo despierta y lo saca hasta afuera. Bueno, aquí el Señor no envía ningún ángel, pero sí envía un terremoto, que parece ser que sacude solamente la prisión y no los otros lugares que estaban alrededor de esta cárcel, ¿verdad? Alguien dijo que Dios pone a su servicio a la creación para que lleve a cabo sus planes y cumpla sus propósitos. Y lo hizo repentinamente, cuando nadie lo esperaba, a la mitad de la noche, fin de la cita. Cualquier elemento puede ser útil en la mano del Señor cuando se trata de socorrer a sus hijos. Aún a la creación el Señor puede darle órdenes. ¿Recuerdan Josué 10:13? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Cómo explicas eso científicamente? No puede. Pero Dios lo hizo, porque Él es soberano. Dios también hizo que el mar se abriera en dos por mandato de Moisés. Dios también abrió la tierra para que tragara a ciertos rebeldes que se levantaron contra los siervos del Señor. El Señor Jesús también calmó la tempestad y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Bueno, tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Ahora bien, piensen un momento en la situación que se está viviendo. Todos los presos tenían la oportunidad de escaparse. Las puertas están abiertas, las cadenas se soltaron y esta es una situación tremenda, pero sobre todo para una persona, el carcelero. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Tremendo.
La ley romana era clara. Se escapa un preso y terminás muriendo. Lo pagás con tu vida. Ahora imagínese una fuga masiva de presos. Este hombre ya era un cadáver. Estaba listo para morir. Y entonces, antes de sufrir una terrible humillación, el carcelero saca su espada y decide suicidarse. Si al fin y al cabo iba a morir, mejor que se mate él mismo antes que lo maten otros, habrá pensado él. Ahora, qué situación tan desesperante, ¿verdad? Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No se nos dan todos los detalles de lo que sucedió en ese lugar. Porque recuerden, no es un despliegue cinematográfico lo que está pasando aquí. Pero podemos inferir algunas cosas. Al abrirse todas las puertas, los presos salieron. Probablemente Pablo se paró enfrente de ellos y le dijo: ¿a dónde van? Vengan para acá. Y los juntó a todos en una misma prisión. Por eso le gritó al carcelero: no te hagas daño, todos estamos aquí, juntos. O tal vez los presos, por el temor de lo que estaba sucediendo, porque entendieron que ese terremoto venía acá por causa de los misioneros, voluntariamente decidieron ir donde estaban los apóstoles y decir: acá nos quedamos con ustedes, no nos escapamos. Ambas cosas pudieron haber sucedido. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí recién ingresamos a nuestro punto, perdónenme la introducción, pero hasta aquí era el contexto. Ahora viene nuestro punto: el arrepentimiento es fundamental para la conversión. Parece ser que en ese mismo momento el carcelero puede asimilar todo lo que le está pasando y dice: esto no es casualidad. Este terremoto no vino por el acomodamiento de dos placas tectónicas. La causa está aquí, estos dos misioneros. Aquí hay algo divino. Estos están involucrados. Entonces, algo comenzó a brotar en su corazón y sus acciones lo demuestran. El verso 29 que leímos dice que se precipitó adentro, se lanzó hacia los pies de los apóstoles, se arrodilló temblando. Un hombre de autoridad. Él era la máxima autoridad en la cárcel. Ahora está postrado ante dos presos. ¿Qué está pasando allí adentro? Y encima tiene un temor reverente. Seguramente los otros presos volvieron a la celda y este hombre queda solo junto a Pablo y Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Volviendo hacia atrás, queridos hermanos, ¿recuerdan a esa muchacha? Que iba dando un testimonio acerca de Pablo y Silas. Ella decía, iba dando voces, que los dos, Pablo y Silas, además de ser siervos del Dios Altísimo, anunciaban el camino de salvación. Más las oraciones y los himnos, más el terremoto que se produce, todo eso desembocó en el corazón de este hombre y empezó a hacer efecto. Y aquí está arrepentido este hombre. Aquí ya está arrepentido, su actitud es otra, no es la misma persona. Probablemente esta persona haya sido la misma que azotó a los dos misioneros. Probablemente. Aquí los llama cortésmente señores. El cambio de actitud es evidente, ¿verdad? Algo pasó en su corazón. Algo interesante es que ante la pregunta del carcelero, los misioneros no le dicen que se tiene que arrepentir de sus pecados, como lo predicó Juan, como lo predicó Jesús, como lo predicaron los otros apóstoles. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué no le dice que se arrepienta? Porque este hombre ya está arrepentido. Está arrepentido en su corazón. Por eso tiene esta actitud, ¿verdad? Hay un cambio en su mente. Está entendiendo lo que está pasando. Por eso viene de rodillas. No es solamente que está siendo invadido por el miedo a que le suceda algo, no. Está entendiendo lo que está pasando en esa prisión. Tiene un temor reverente. Porque cuando uno se arrepiente de sus pecados, obviamente, enseguida busca restituir el daño que hizo. Hay un cambio de mente. Y ahora comienzas a anhelar las cosas espirituales, como la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó este hombre. Era un asunto espiritual. Él quiere saber acerca de la salvación. No está hablando de ser salvo del castigo físico, porque los presos ya están en su lugar. Está preguntando sobre la salvación del alma. El arrepentimiento no es solo un remordimiento por las cosas malas que hiciste, como le sucedió a Faraón. Que él decía: me arrepiento, no estaba arrepentido. No es solo eso, es un cambio en tu mente. Es la conciencia de que pecaste contra Dios y ya no lo querés hacer. Ahora querés andar por el camino de la rectitud.
¿Quieres ver a una persona que se ha arrepentido? Bueno, ahora él está involucrado en los asuntos espirituales. ¿Quieres saber más de ello? Tiene un cambio de actitud. Está yendo por otro camino. El arrepentimiento está aquí, de manera implícita, ¿verdad? De tener una espada a punto de matarse, a preguntarse qué tengo que hacer para ser salvo. Hubo un cambio en su mente. Y ante un hombre arrepentido y con una interesante pregunta, veamos en segundo lugar la fe como medio para la salvación. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ante la pregunta del carcelero podríamos esperar nosotros una larga lista de cosas que tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? Repetir una oración, dar el diezmo, bautizarse, ayudar a los pobres, ir caminando a Luján, hacer caridad, aprender versículos de memoria, estar en todas las reuniones habidas y por haber. Y cuántas cosas más que el hombre puede añadir. Sin embargo, una sola cosa le es necesario para ser salvo: aplicar fe. Creer en el Señor Jesucristo, creer en Jesús. La Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora sabemos que creer implica muchas cosas, ¿verdad? Si usted quiere saber qué significa creer en Jesús, yo le animo a leer todo el Evangelio de Juan. Allí va a saber qué significa creer en Jesús. Pero la respuesta al carcelero es correcta. El hombre es responsable por creer. Jesús no creerá por ti. Usted tiene que creer en Él. Creer que Él es Señor, Salvador y confiar en Él. Y de esa manera su justicia te es imputada a ti y tú eres salvo, creyendo en Él. Y bajo ningún punto de vista, instarte a que creas en Jesús entra en conflicto con lo que hablamos el domingo pasado, de que el Señor es soberano en la salvación y que creemos en la elección y predestinación. Ambas son verdades que la Escritura enseña. El Señor es soberano, el hombre es responsable. No hay conflicto. Ambas son verdades bíblicas. Ambos elementos son necesarios para la salvación. Y si hubiera un tercer elemento, también tendríamos que predicarlo de la misma manera y con el mismo énfasis, como lo hacemos con una doctrina o con otra, ¿verdad? Una cosa no anula la otra, se complementan. En el cielo no se encuentra ninguna persona que no haya aplicado fe, sea con mayor iluminación con respecto a los asuntos de la redención o menor iluminación, tuvo que haber creído igual. Nadie entra en el cielo sin haber creído. Necesitas creer. En el Antiguo Testamento, muchos años antes de la venida del Mesías, ya leíamos en Génesis 15, hablando de Abraham. Y creyó y le fue contado por justicia. Fe es la historia que Pablo utiliza para argumentar sobre la justificación por la fe. Y el mismo Pablo dirá luego a los Efesios, por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. La fe es el medio por el cual te apropias de la gracia de Dios. Esa es la responsabilidad del hombre en la salvación. Creer en Jesús. Y es lo que le está diciendo a este carcelero. ¿Estás arrepentido de tus pecados? Bueno, ¿estás entendiendo que el terremoto fue provocado por Dios? ¿Sabés que nosotros estamos predicando un mensaje de salvación? Bueno, tenés que creer en Jesucristo y serás salvo. Esa es su responsabilidad. No le respondieron, bueno, no podés hacer nada para ser salvo, porque ya está todo predestinado. Y si Dios te eligió, te vas a salvar, y si no te eligió, no te vas a salvar. No, no fue esa la respuesta. Si le dice que crea, es porque puede aplicar fe, ¿verdad? Tenés que creer en el Señor Jesucristo. Eso le respondió. Yo sé que algunos por ahí no pueden reconciliar ambas verdades, pero aquí está en la Biblia y debes creerla, aunque no lo entiendas en su plenitud. Siempre que compartes el Evangelio con alguien, llegas a un punto en el cual lo tienes que desafiar a que crea en Jesús. Siempre. Cuando Pedro compartió el Evangelio, la gente también le preguntó aquello que tienen que hacer, y él respondió, esto tienen que hacer, arrepiéntanse y conviértanse. Esta es su responsabilidad. Juan dice que escribió su Evangelio para que crean en Jesús. Ese fue el propósito de que él agarró una pluma y empezó a escribir. Escribo esto para que la gente crea en Jesús y para que creyendo tengan vida en su nombre. No escribió por escribir. Ahora, todo esto armoniza con Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer. La Escritura te invita una y otra vez
a que creas. Pero tienes que creer lo correcto. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Él tiene que ser el objeto de tu fe. Tienes que creer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tienes que creer que un día en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? ¿Eso tienes que creer? Hay gente que cree que algún día vendrá el fin del mundo. Otros creen que no estamos solos. Algunos creen en Papá Noel todavía. Hay cientos de creencias, pero solo creer en Jesucristo como Señor puede darte salvación eterna. Los misioneros están animando a este hombre a que aplique esa fe, a que crea en Jesús. Y también le dicen, serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo gusta esta declaración, verdad? Muchos como que se han aferrado a estas palabras como si fuera una promesa. Y le reclaman a Dios que salve a su familia. Señor, tú lo prometiste. Serás salvo tú y tu casa. Lo creo, por eso te pido que cumplas esta promesa. Pero saben que el texto no es una promesa. No es una promesa, y menos para nosotros. ¿Qué es entonces esta declaración? Bueno, una expresión o la expresión de la única condición para ser salvo. Tanto como usted y como su casa tienen que creer para ser salvos. ¿Esto está diciendo el apóstol aquí? Ahora, es cierto que muchas veces la salvación de un miembro trae como consecuencia que todos los restantes miembros sean salvos también, ¿verdad? A veces sucede eso. Se convierte uno y después se convierte toda la familia. Pero no siempre sucede eso. Yo no puedo asegurarte que si crees en Jesús, tu familia también se va a salvar. No puedo asegurarte eso porque la Biblia no lo asegura. Ahora sí puedo decirte algunas cosas que me parecen bíblicas. Cuando te conviertes al Señor, serás un luminar en tu hogar, ¿verdad? Por tu causa Dios puede hacerle bien a tu familia y que el testimonio de tu vida puede impactar también a tu familia y ser atraídos por eso al Señor. Eso sí es bíblico. Pero no puedo asegurarte la salvación de todos, porque cada miembro de la familia individualmente necesita aplicar fe en Jesús, creer en el Señor, ¿verdad? Cada uno. Y por otro lado también puedo decirte que si crees en Jesús, tu familia se volverá en contra tuya. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dijo Jesús. Eso también puede pasar. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí al carcelero es que el camino para ser salvo es el mismo para todos. Alguien dijo, Pablo quería que el carcelero supiera que la oferta de salvación no se limitaba solo a él, sino que era extensiva a todo aquel que creyera en Cristo por medio de la fe. Y ahí entra su casa. Eso quiere decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no por tu fe, sino ellos creyendo también en el Salvador. Y esto, o aquí mejor dicho, se aplica el siguiente versículo, verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿verdad? No porque él había creído y automáticamente su familia ya era salva, ¿no? Su familia también escuchó el Evangelio, también lo creyó y también fueron salvos. Toda la familia puede oír el mensaje del Evangelio. Ahora, qué claro que es Lucas al decirnos que lo que le hablaron a este hombre fue la palabra del Señor. Pablo no le contó sus anécdotas en la ruta, ¿verdad? Ni cuando vio al Señor Jesucristo que se le apareció y él cae del caballo, ¿no? Ni por cuántas ciudades pasaron predicando el Evangelio, ¿no? Le hablaron la palabra del Señor, el mensaje más importante del mundo que tenemos nosotros para comunicar a otros. Eso fue lo que le hablaron a este hombre. Parece ser que cree y cree también toda su familia. Así que, querido amigo, necesitas ejercer fe. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para salvación. No hay otro camino. Por eso si te estás preguntando como el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo tengo que hacer. La respuesta es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Reconoce que solo Él es Señor. A mí me gustan las letras que están allí afuera en la iglesia universal del reino de Dios. Jesucristo es el Señor. Adentro te roban de todos lados, pero afuera una gran verdad. Jesucristo es el Señor. Eso tienes que creer, ¿verdad? En tercer lugar, algunas evidencias de salvación. Bueno, suponemos que este hombre fue salvo, creyó en el Señor Jesucristo,
creyó su familia y necesitamos ver algo en su vida que confirme que esto fue así. Versículo 33. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow. ¿Cuántas cosas han sucedido en el lugar de trabajo de este hombre, ¿no? En su laburo, diríamos nosotros. Las cosas que pasaron. De estar durmiendo a saltar del susto porque un terremoto sacudía todo el edificio. De despertarse bruscamente a querer suicidarse. De querer suicidarse a escuchar el Evangelio. Y de escuchar el Evangelio a ser salvo por la fe. Ahora tenemos a una persona convertida, alguien que experimentó el nuevo nacimiento. Ahora este hombre es un cristiano, un creyente. Y si es cristiano, hay ciertas cosas que se reflejarán en su vida. Y por lo menos aquí tenemos 4 evidencias de la conversión de este hombre. Primero, las buenas obras. El verso 33 que leímos dice que tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Sabemos nosotros por la epístola de Santiago que una fe sin obras es una fe muerta en sí misma, ¿verdad? Tiene que haber obra. Pablo dijo a los Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. Así es. Y aquí tienes a este carcelero haciendo una buena obra. Toma a los misioneros y les lava las heridas. Piensen en las espaldas de estos misioneros, laceradas por los látigos. Aún quedaba resto de sangre todavía allí. Y este hombre los lleva a su casa, en el mismo instante, los limpia y les cura. Alguien dijo, él lavó las heridas porque había sido lavado de sus pecados. Por eso hace esto. Cuando conoces al Señor, hay una transformación que también se ve por las obras que ahora practica. Un hermano anoche contaba acerca de su testimonio. Lo vinieron a buscar sus amigos para salir. Dijo, no. ¿Por qué? Se había experimentado una conversión y ahora anda en otras obras. Así es, mis queridos hermanos. Si eras ladrón, ya no robas. Si eras mentiroso, ya no mientes. Si eras egoísta, ahora compartes. Dejas las malas obras para ir en pos de las buenas que agradan a Dios. No porque eso te hace salvo, sino porque ya eres y ahora quieres glorificar a Dios con lo que haces. Las buenas obras son un ejemplo de salvación en una persona. Segunda evidencia, el testimonio público de su fe. El mismo versículo 33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Públicamente ahora se está identificando con la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? No hay nada que ocultar. Recuerden que le habían hablado la palabra del Señor. Entonces, después de creer, ¿qué viene? Obedecer la ordenanza del Señor, del bautismo. Eso es lo que sigue. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Es lo que hemos estado viendo en todas las conversiones hasta aquí. Crees en Jesús y luego te bautizas. Si retienes el bautismo, estás reteniendo el testimonio público de tu fe y desobedeciendo a una ordenanza del Señor. Ahora, es interesante el lugar y la hora del bautismo. Todavía están en prisión, todavía están en la cárcel. Probablemente había allí un estanque de agua que siempre había en los recintos carcelarios y allí se bautizó. ¿Y la hora? El terremoto vino a la medianoche. Y aquí también dice que tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y se bautizó. Es probable que este bautismo se diera entre la madrugada y ya llegando a la mañana. ¿Creen que hubo tiempo para ir a calentar el agua y que se bautice este hombre? No. Nada de eso. ¿Qué importaba la hora y el lugar? Creyó en Jesús y solo quiere identificarse con Él y serle obediente. No importa si no tiene una pileta climatizada, o si no es el río Jordán, o si hace mucho frío. Lo que importa es ser salvo y obedecer las ordenanzas del Señor. Este hombre dijo, tengo una nueva vida, conocí al Señor, bueno, lo quiero manifestar públicamente. ¿Cómo? Ven al agua. Y listo. Testimonio público de su fe. Una tercera evidencia de salvación o de conversión en este hombre, la hospitalidad. Versículo 34 dice que llevándolos a su casa,
les puso la mesa. ¡Wow! Comenzó a haber comunión entre hermanos. Allí nomás, inmediatamente. El escritor de Hebreos dijo, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esa es una evidencia de salvación. Hebreos 13 era la cita que mencioné. Tener comunión con otros hermanos y compartir algo con sencillez de corazón. Esto no es cuestión de carácter. Ah, no, es introvertido. No, pero el otro es extrovertido. No, pero yo tengo más afinidad con este hermano. No, no se trata de eso. Pasa que fulano es más social o son culturas diferentes, ¿no? Cuando el Señor te salva, te une a su cuerpo y ahora eres parte de la familia de Dios y quieres estar donde ellos están y compartir con ellos. Si son tus hermanos en la fe. Ahora, esta es tu nueva familia. Hay creyentes que parece que viven en un búnker. Imposible entrar allí. O andan escondiéndose como si los persiguiera el FBI. ¿Por qué? No, a mi casa no entra nadie, ¿eh? Nadie. Y vas a compartir el cielo con estos hermanos. Y aquí no quieres compartir un tiempo con ellos. ¿Qué clase de conversión es esa? Si el Señor nos llamó a vivir en comunidad. Hay que volver a practicar estas cosas que hacen tanto bien a la iglesia del Señor. La hospitalidad. Bueno, una última evidencia. El gozo. Finaliza el versículo 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Unas horas antes, este hombre se estaba por matar. Ahora está gozoso. ¿Por qué razón? Porque creyó a Dios. Ahora sabía que sus pecados fueron perdonados. Ahora se identificaba con Jesús. Ahora tenía un precioso Salvador. Ahora tenía hermanos en la fe. Su corazón explotaba de gozo. Eso hace una conversión. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que ahora mora en este carcelero. ¿Vieron que aquí no se dice nada de que comenzaron a hablar en lengua él y su casa? Por más que el Espíritu haya descendido en él, ¿no? No dice eso. Pero el gozo es un fruto del Espíritu y se manifiesta en este hombre. Se regocijó él con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué increíble! Corazón lleno de gozo, corazón lleno del Espíritu Santo. No se regocijaron de saber que los presos no se escaparon y no iba a perder su vida. El regocijo venía por haber conocido al Salvador. Por eso siempre afirmo, los cristianos son las personas más felices del mundo, porque ellos tienen un Salvador y eso los llena de gozo. ¿Creyeron en él? Casi este hombre iba a tener su funeral, pero tiene vida y ahora también tiene vida espiritual. Experimentó una conversión. Increíble, ¿no? Dos cosas breves te digo y finalizamos. Primero, no ignores tu responsabilidad. No la ignores. Creer te corresponde a ti. Ejerce fe en Jesucristo hoy mismo. Esa es tu responsabilidad. Vuelve a casa diciendo, creo en Jesús. Él es mi Señor. Pero que sea una realidad en tu vida. Cree en Jesús. Segundo, examinaos a vosotros mismos. ¿Has experimentado una verdadera conversión? ¿Has experimentado una verdadera conversión o no? ¿O fue algo ficticio? ¿Fue un shock emocional de momento que te conduce a venir a la iglesia? ¿Has experimentado una verdadera conversión? Tu vida, tu diario andar, tienen que testificar que esto es verdad. Si no, puede ser un engaño. Pero no puedes entrar al cielo sin antes haber nacido de nuevo. Nada más.